Sean nuevamente bienvenidos a este canal titulado Docente Primaria, a cargo de su servidor, el profesor José Luis Reyes Salazar. El día de hoy vamos a ver un tema de la asignatura de matemáticas, específicamente de sexto grado. Este tema es el mínimo común múltiplo, por sus siglas MCM. Hay que poner mucha atención porque vamos a tratar otro tema que está muy ligado a este. El mínimo común múltiplo, su concepto, es el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común distinto de cero. El cero en este caso no cuenta. Para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números, debemos de descomponer el número en factores primos. Es decir, vamos a empezar por lo más sencillo, mínimo. Mínimo significa menor. Común. Común en este caso sería el múltiplo que existe en relación con los dos números. Y en este caso vamos a encontrar el múltiplo menor que se encuentra dentro de las dos cifras que estamos buscando. Para entender esto con mayor claridad, vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo nos menciona que encontremos el mínimo común múltiplo de 5 y 8. En este caso, vamos a buscar cuáles son los múltiplos de 5 y cuáles son los múltiplos de 8. El primer procedimiento podría ser el más sencillo, pero considerando que son números pequeños. Aquí tenemos los múltiplos del 5. En pocas palabras, la serie numérica de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, así sucesivamente. Por eso terminamos en puntos decimales, porque continúa la serie. Y en la parte de abajo tenemos los múltiplos del 8, nuevamente, la serie numérica del 8. 8, 16, 24, 32, 40, así sucesivamente, hasta llegar a los puntos suspensivos. Le pusimos solamente hasta ahí para entender con más sencillez este tema. Encontramos que en las dos series numéricas el primer número común o múltiplo común es el 40. En este caso lo encontramos más lejos en la serie del 5 y más cerca en la serie del 8. Y también encontramos otro común múltiplo que es el 80 en las dos series numéricas. Pero aquí vamos a tomar en cuenta solamente el de menor valor. Entre 40 y 80 tenemos que 40 es el más pequeño, es el menor de las dos cantidades y es un múltiplo que coincide en el 5 y en el 8. Es decir, el ejemplo nos menciona, encuentra el mínimo común múltiplo de 5 y 8, tenemos que 40 es el mínimo común múltiplo de estos dos números. Este es un procedimiento, hacer una serie de los números que nos piden y posteriormente encontrar la coincidencia en las dos series numéricas. En todo caso, los múltiplos de cada número. Hay otro procedimiento que se le conoce como descomponer en factores primos. Este también se utiliza, pero para encontrar el mínimo común múltiplo de números un poco más grandes o números más de mayor cantidad. Primero tenemos que poner una línea de un lado, los números que quiero encontrar el mínimo común múltiplo del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos que poner los números primos. Aquí es donde les comento que hay que poner atención. ¿Por qué? Porque hay que retomar cuáles son los números primos. Es muy sencillo. Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. Es decir, los números primos son todos los números enteros que se pueden dividir en dos números, entre ellos mismos y el 1.
las características principales de estos números primos, pues que son enteros. Aquí en este tema de los números primos y el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que lo vamos a ver en otro día, no tiene nada que ver los decimales. Nos vamos a enfocar en los números enteros. Entonces, las características de los números primos son que son enteros, el resultado de la división siempre es un entero y solamente es divisible entre dos números, entre el 1 y en ellos mismos. Aquí tenemos una tabla a continuación del 1 al 100, en donde vemos remarcados con amarillo los números primos. Tenemos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, así sucesivamente los de amarillo. Significa que esos números solamente se pueden dividir entre dos números más, el 1 y ellos mismos. Por ejemplo, el 2 lo puedo dividir entre 2 y me da 1. Lo puedo dividir entre 1 y me da 2. Y el 3 igualmente lo puedo dividir entre 3 y me da 1 y lo divido entre 1 y me da 3. Y pues así sucesivamente con los demás, 5, 7, 11, 13. Pueden comprobarlo haciendo una división o con la misma calculadora. Hay una curiosidad, si se dan cuenta, el 2 es el único número par que es un primo. Los demás son números nones, que terminan en 3, 1, 7 y 9. Hasta ahí son hasta el 100, pero hay más. Regresando, después de ver esto de los números primos, que son los que vamos a utilizar, vamos a ver un ejemplo de cómo sacar el mínimo común múltiplo con este procedimiento de descomponer en factores primos. Tenemos del lado izquierdo el número 9 y el 12. Eso significa que voy a sacar el mínimo común múltiplo de 9 y 12. Utilizando el primer número primo, que es el 2, voy a escribirlo en la parte derecha de nuestra línea. Eso significa que voy a dividir estos dos números entre 2. Por ejemplo, sé que el 9 lo divido entre 2 y me da un número decimal. Entonces ese 9 lo voy a pasar directo hacia abajo, lo voy a escribir abajo. El 12 sí lo puedo dividir entre 2. 2 entre 2, pues me da 6. Y ya tengo un 9 y un 6. Ahí voy a identificar que si puedo utilizar de nuevo el número primo 2, sí lo puedo utilizar, porque el 9, repito, no se puede dividir entre 2 porque me da un decimal y aquí buscamos enteros, pero el 6 sí. Si el 9, perdón, lo paso directo nuevamente y el 6 entre 2 me da 3. Identifico nuevamente que tengo un 9 y un 3. Ya no puedo dividir entre 2, entonces me voy al siguiente número primo. Es el 3. Y lo escribo del lado derecho de los números que ya tengo. Ahora sí, el 9 sí lo puedo dividir entre 3 y me da un entero. 9 entre 3 me da 3. Y el 3 entre 3 me da 1. Nuevamente identifico que el 3 del lado izquierdo lo puedo volver a dividir entre 3 y utilizo nuevamente el número primo 3. 3 entre 3, 1. Hasta llegar al 1 es ahí donde voy a concluir este paso del procedimiento. Ya tengo el 9, ya lo reduje hasta el 1 y el 12 ya lo reduje hasta el 1. Entonces, me quedaron del lado derecho los números de color azul, que son los números primos 2, 2, 3 y 3. Siguiente paso del procedimiento. Aquí tengo que multiplicar estos números primos que ya tengo del lado derecho. 2 por 2 son 4. 4 por 3 me da 12. Y 12 por 3 me da 36.
Entonces, el mínimo común múltiplo de 9 y 12 es 36. Sencillo, ¿no? Esto lo podemos comprobar haciendo el primer procedimiento, la serie numérica del 9 y la serie numérica del 12. Así podemos identificar que el 36 es el primer múltiplo que se encuentra en las dos series. Entonces es el mínimo común múltiplo de 9 y 12. Claro, ahorita son números pequeños, pero utilizando números más grandes se van a dar cuenta que es más sencillo hacer este procedimiento que el de la serie numérica. Vamos a pasar a ver un ejemplo, pero ahora para sacar el mínimo común múltiplo con este procedimiento de 3 cifras. Por ejemplo, el 15, el 28 y el 76. Repito, podemos hacer las series numéricas, el primer procedimiento del 15, 15, 30, 45, del 28 y del 76 hasta encontrar un número que coincida en los tres, pero les aseguro que va a ser un poquito desgastante. Entonces vamos a ver con este procedimiento de descomponer en factores primos. Voy a utilizar ahora el mouse para hacerlo un poquito más rápido. Ok, tenemos aquí el número primo, el primero, que es el 2. Lo anoto en la parte derecha. Recuerden que estoy usando el mouse, por eso están así medio raros los números. El 15 lo puedo dividir entre 2, sí, pero me da decimal, entonces no me sirve. Anoto el 15 directo porque no me da número entero su división. El 28 lo divido entre 2 y sí me da entero, me da 14. El 76 lo divido entre 2 y también me da entero, que es el 38. 76 entre 2, 38. Identifico que tengo 15, 14 y 38. Nuevamente puedo usar el 2, que es el número primo. De nuevo, el 15 no puedo, lo paso directo. El 14 sí, 14 entre 2 me da 7. 38 entre 2 me da 19. ¿Ok? Ya no puedo utilizar el número 2 porque el 15 no lo puedo dividir entre 2 y no me da entero. El 7 lo puedo dividir entre 2 y me da decimal. Y el 19 pues igual me da decimal. Entonces paso con el 3. Identifico. ¿El 15 lo puedo dividir entre 3? Sí. Y me da 5. 15 entre 3, 5. El 7 no. Y el 19 tampoco. Paso con el 5. Tengo un 5, entonces sí lo puedo dividir. 5 entre 5 me da 1. Y con este ya terminé, pero con los otros no. El 7 no es divisible entre 5 y el 19 tampoco. Paso con el 7. Tengo, ya terminé, que es el 15. Entonces el 7 entre 7, aquí lo escribo. Recuerden escribirlo del lado derecho. 7 entre 7 me da 1. Y el 19 no lo puedo dividir entre 7. Paso con el siguiente. Si no lo puedo dividir entre el número primo que sigue, entonces puedo regresarme o investigar la tabla que les mostré anteriormente, la tabla del 1 al 100, y saber cuáles son los números que siguen. Yo puse aquí hasta el 13 porque casi no se utiliza tanto, pero en este caso pues sí. El 11 no, el 13 tampoco. Si nos regresamos a la tabla, yo aquí la tengo en el celular para más rapidez. Si nos regresamos a la tabla, tenemos que del 13 sigue el 17, que tampoco puedo dividirlo entre 19. Y luego sigue el 19 como número primo. Entonces, este lo voy a utilizar. Estos no, estos no. Estos no me sirvieron. El 19, si entonces pongo 19. Y ahora sí, 19 entre 19, 1. Vamos a recordar, ¿qué hacemos con los números primos que ya tengo a la derecha? Aquí ya acabé.
de este lado. Estos números primos los multiplico. Vamos a ver. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. 60 por 7, 420. Y 420 por 19 sale un total de 7,980. ¿Ok? Imagínense ustedes, dicen o piensan, es más fácil hacer la serie numérica. Pues sí, porque no utilizamos la multiplicación y la división, solo utilizamos la suma. Hago la serie numérica del 15, pero imagínense llegar de 15 en 15 hasta el 7,980, llegar de 28 hasta 7,980 y llegar de 76 hasta 7,980, pues vamos a usar muchas hojas para esas series numéricas. Entonces, este es el procedimiento más simple, que es descomponer en factores primos para números que son más grandes y encontrar el mínimo común múltiplo. Y en este caso pues son 3 cifras, ¿correcto? Esto es otro ejemplo de el mínimo común múltiplo. Ahora sí, viene la actividad. Recuerda que la actividad la vas a copiar en una hoja, en una hoja de rotafolio, en una hoja blanca, en una hoja de tu cuaderno, incluso puedes arrancarla con cuidado para que la vayas anexando a tu carpeta de experiencias. Cada hoja debe de tener, como siempre ya te lo he mencionado en videos anteriores, tu nombre completo, la fecha en que realizaste la actividad y también grado, grupo, escuela, asignatura, que en este caso es matemáticas. Transcribes las instrucciones y realizas el ejercicio. Vamos a leer las instrucciones. Encuentra el mínimo común múltiplo de los siguientes pares y tercias de números, utilizando cualquiera de los dos procedimientos, recuerda, las series o el descomponer en factores primos. Recuerda realizarlo en una hoja con tus datos para después guardarlo en la carpeta de experiencias. Aquí tenemos el par 8 y 17, el par 23 y 50 y una tercia 4, 16 y 20. Puedes usar el procedimiento que tú gustes. Aquí puedes poner pausa a tu video para realizar la actividad en la hoja. Y como actividad final, aquí vamos a incluir a un integrante de nuestra familia, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser incluso un hermano. Lo único que va a hacer es dictarte o decirte dos números del 2 al 100 para que tú de esos dos números encuentres el mínimo común múltiplo. Vamos a leer las instrucciones detenidamente. Solicita a un integrante de tu familia que te dicte o te diga dos números del 2 al 100. De las cifras que te diga, encuentra el mínimo común múltiplo y anota la respuesta correcta. Por eso te puse dos guiones ahí, para que anotes los que te diga tu familiar, y abajo también los guiones en blanco para que tú anotes ahí el mínimo común múltiplo de los números que te dicto. Pausar el video para realizar la actividad. Por mi parte es todo, espero que hayas comprendido el tema. Si no, te invito a verlo nuevamente con detenimiento y poniendo mucha atención. Denle like al video, suscríbanse, compártanlo para así llegar a más personas y ojalá poder ser una guía en estos tiempos de contingencia sanitaria. Y recuerden, mucho ánimo, así que nos vemos en el próximo video. Bye.